Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Ahí en pantalla tenemos la pintura dedicada al gran primer pelotero de Grandes Ligas, Irán Bithorn. Nace un 18 de marzo de 1916. Se destaca como lanzador desde 1942 a 1947. Es el primer puertorriqueño en jugar para las Grandes Ligas. Allí llegó a usar los uniformes de Chicago Cubs y los Chicago White Sox. Irán Vinson en su trayectoria hizo 85 ponches con un promedio de 3.16. Nada más y nada menos, aquí lo tenemos sonriente en varias de sus etapas. Y aquí tenemos el estadio que le dedicaron a este gran puertorriqueño. Un estadio para 18.284 espectadores que se inauguró en 1962 y allí se han celebrado más de 35 conciertos desde sus inicios. Escuchemos su biografía, recordándoles a ustedes que aquí está lanzando desde el archipiélago boricua. Irán Gabriel Brizón Sosa nace el 18 de marzo de 1916 en la ciudad de Victoria, en San Juan. 29 de diciembre de 1951 es donde él fallece, allá en México. Fue un lanzador de béisbol de Puerto Rico que jugó en las ligas del béisbol de Puerto Rico y México, también las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos. Se convirtió en el primer puertorriqueño en jugar en grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos cuando debutó en 1942. Jugó para los Chicago Cubs y cuando tenía 22 años se hizo el entrenador más joven en la historia del béisbol puertorriqueño. El 30 de septiembre de 1941, Bison fue elegido en el draft por Chicago Cubs. Ganó 9 partidos y perdió 14 en la temporada en 1942, su primera. En su segunda temporada, Bison fue uno de los mejores lanzadores de grandes ligas. Logró 18 victorias, 12 derrotas y una buena efectividad de 2.60. Lanzó 7 blanqueadas también, la mayor cantidad de Liga Nacional, en 1942. Después de su segunda temporada, luchó en la Armada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y no jugó en 1945 ni 1944. Cuando volvió a la Liga Grandes o Grandes Ligas, no había podido repetir su segunda temporada buenísima. Un brazo adolorido terminó su carrera profesional. Bison intentó lanzar otra vez pocos años más tarde en la Liga de México. El 28 de diciembre de 1951, el agente de la policía Ambrosio Castillo Cano lo hirió gravemente de un disparo. Murió el día siguiente en el hospital de Ciudad de Victoria, en México. El estadio de béisbol más grande en todo el pueblo de Puerto Rico fue nombrado en su honor. El estadio Irán Bison en 1962, en las temporadas del 2003 y 2004. Allí también fue sede para Montreal Expos y jugó 22 partidos en ese estadio Irán Bison. La, Vamos a escuchar ahora, digamos, la historia de el nada más y nada menos eh, el Irán Bison, el, el parque que se le dedicó a esta gran personalidad puertorriqueña. Hablando del estadio Irán Bison, podemos decir lo siguiente. El estadio Irán Bison es un recinto deportivo multipropósito usado principalmente para la práctica de béisbol y está ubicado en San Juan, la capital de Puerto Rico, y es mantenido por el gobierno municipal de esa ciudad. Lleva ese nombre en homenaje a un destacado beisbolista puertorriqueño de las grandes ligas, quien jugó con los Chicago Cubs en 1942.
Tiene una capacidad para aproximadamente 18.264 espectadores, lo que convierte en el estadio de béisbol de mayor capacidad de la isla. Fue construido en 1962 bajo el gobierno de Felisa Rincón de Gautier. Sustituyó al Estadio Sisto Escobar y ha sido usado para juegos de la Liga de Béisbol de Puerto Rico. Fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 2014. Ha sido sede de varios equipos de la isla y de los Estados Unidos, entre ellos los Cangrejeros de Santurce, los Senadores de San Juan y los Montreal Expos. Además, fue sede en 2006, 2009 y 2013 del Clásico Mundial de Béisbol. El primer partido al aire libre de la National Basketball Association se jugó entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks el 24 de septiembre de 1972. Durante la pretemporada de ese año, los Suns derrotaron a los Bucks por 116-103. A mediados de la década del 1990 se planeó que el estadio Irán Bison fuera la sede del equipo de Puerto Rico, aún sin nombre, una franquicia de la Liga Unida UL, que era una tercera liga planeada de la Major League Baseball MLB. El estadio acogió el partido inaugural de la Major League Baseball en 2001, en el que Toronto Blue Jays se enfrentaron a los Texas Rangers en un partido de la Liga Americana. Sin embargo, 4.000 personas que compraron entradas fueron rechazadas cuando la policía determinó que se había superado ampliamente la capacidad de seguridad del parque. Fue objeto de una importante reforma bajo la administración del alcalde Jorge Santini antes de convertirse en la sede del tiempo parcial de los Expos de Montreal de la Liga Nacional en 2003 y 2004, antes de su traslado a Washington, D.C. como los Washington Nationals. Los Expos jugaron 20 partidos en casa a lo largo de las dos temporadas como resultado de la escasa asistencia de su estadio olímpico en Montreal, antes de que las grandes ligas de béisbol anunciaran el traslado de los Expos de Montreal a Washington, Puerto Rico y San Juan. Hicieron un esfuerzo para traer a la franquicia de los Expos al territorio insular de forma permanente. El estadio Irán Bison acogió parte de las dos primeras rondas del Clásico Mundial de Béisbol 2006, el Grupo C, que incluía a los equipos de Puerto Rico, Cuba, Panamá y los Países Bajos. Se jugó allí. También acogió el Grupo 2 de la segunda ronda del Clásico, que incluía a Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Venezuela. Los dos primeros clásicos del Grupo C y del Grupo D. Los partidos del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol de 2009 se jugaron allí entre el 7 y el 11 de marzo de 2009. El estadio Irán Bison acogió al Clásico Mundial de Béisbol de 2013 con Puerto Rico, Venezuela, la República Dominicana en la recién llegada a España en el Grupo C. En el 2008 sirvió de estadio para los Atléticos de San Juan y Academia Quintana, los equipos de fútbol de la Puerto Rico Soccer League, la primera liga de fútbol profesional de Puerto Rico. En 2010, los grandes ligas de béisbol volvieron al estadio, ya que Marlins de Florida se enfrentaron a los Mets de Nueva York en una serie de 3 partidos durante la temporada regular. Los Marlins iban a jugar contra los Piratas de Pittsburgh el 30 al 31 de mayo de 2016 en honor al día de Roberto Clemente. Sin embargo, el 6 de mayo de 2016 se anunció que los partidos de Puerto Rico se pospondrían debido al brote del virus del Zika y se trasladaron a Marlins Park. Los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota jugaron una serie de 2 partidos en el estadio Irán Bison el 17 y 18 de abril de 2018, siendo la primera vez desde 2010 que se jugó un partido de temporada regular de las Grandes Ligas en Puerto Rico. Además, la liga anunció en agosto de 2019 que volverían para una serie de 3 partidos en abril
de 2020 entre los Marlins de Miami y los Mets de Nueva York. Esta serie se canceló posteriormente como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Y hablamos algo más sobre la historia de el estadio Irán Bison, a quien se le dedicó, ¿verdad? Y tenemos aquí que además de los eventos deportivos, el estadio ha albergado conciertos de muchos artistas famosos. Metallica proclamó un show como parte de su tour Nowhere Else Around en abril 1993, pero fue suspendido por lluvia y nunca se reprogramó. Shakira se presentó dos veces durante el tour Anfibio el 9 de abril de 2000 y durante el tour de La Mangosta el 22 de marzo de 2003. Algunos de los conciertos que se han celebrado son The Birds el 30 de abril de 1967, Santana 31 de octubre de 1971, The Jackson 5 17 de julio de 1973, Blue Angel Peter Frampton 22 de agosto de 1981, Blue Oyster Cult 28 de octubre de 1983, Bon Jovi Scorpions, Love at First Sting Tour 13 de julio de 1984, Black Jack Ozzy Osbourne Back of the Month Tour 4 de agosto de 1984, The Motels Men and World 2 de agosto de 1985, Sting 9 de noviembre de 1985, Cinderella Bon Jovi Shirley Went Tour 21 de febrero de 1987, The Beach Boys 4 de abril de 1987, Poison Rap Dancing Undercover Tour 12 de junio de 1987, Dead of or Alive Read It on Tour 10 de noviembre de 1987, Toto Rod Stewart of Order Tour 1 de julio de 1988, Stripper I Got With Trust Tour 14 de enero de 1989, Gloria Estefan Into the Light World Tour 14 de marzo de 1992, Whitney Houston The Boycott World Tour 24 de abril de 1994, Laura Pausini Worldwide Tour 10 de mayo de 1997, Olga Tañón Ardiente 11 de octubre de 1997, Billy Joel 11 de febrero de 1999, Fania All Star 29 de abril del año 2000, Maná Unplugged 6 de mayo del año 2000, Backstreet Boys Black and Blue Tour 19 y 20 de mayo 2001, Meth 19 de marzo del 2011, 17 de marzo de 2012 y el 16 de marzo del 2013, Rihanna Diamonds World Tour 29 de octubre de 2013, Día Nacional de la Salsa de Z93, tercer domingo de marzo desde 1983, 25 años de siembra, Willy Colón y Rubén Blades, 3 de mayo del 2003, Bad Bunny, PFKNR, 10 de diciembre del 2021 y 11 de diciembre de 2021, Karol G Mañana será Bonito Tour 10, 11 y 12 de marzo del 2023, Raúl Alejandro Saturn World Tour 31 de marzo de 2023 y 1 de abril de 2023, Romeo Santos Fórmula 3 2021 de mayo 2003. También en la lucha libre ha tenido el WWC Aniversario Show 1964 el 14 de septiembre de 1984 con una asistencia de 34.383 personas y la WWE el 19 de octubre de 1985.
Escuchemos la obra de este gran puertorriqueño Irán Bison y sus actividades de la época. Escuchemos datos sobre la muerte en México de nuestro primer lanzador boricua y pelotero de Grandes Ligas, Irán Bison, allá en México, y su asesinato en un canal que se llama La Historia Contada. De ahí se obtiene la información. Invitamos a los radio oyentes o digamos a todos los que están en esta conexión que puedan de alguna manera ver este canal, que es muy bueno para recordar situaciones un poco, ¿verdad?, difíciles que hay que pasar en la vida, y este es el asesinato en México del pitcher puertorriqueño Irán Bison. La Historia Contada presenta América Latina 1948-1998, cronología de medio siglo, efemérides de la primera década, 48-58. 27 de diciembre de 1951. En un confuso incidente, es mortalmente herido por un disparo en la población mexicana de El Mante, estado de Tamaulipas, el ex lanzador de béisbol puertorriqueño Irán Bithorn, quien fallece en un hospital de Ciudad Victoria, a donde fuera trasladado. Se acusa del homicidio a un policía, mientras que éste argumenta legítima defensa. El caso origina tal revuelo en su patria que el gobernador Luis Muñoz Marín y la alcaldesa de San Juan interceden ante las autoridades mexicanas pidiendo aclarar el suceso. Bithorn lanzó para los Cachorros de Chicago, era veterano de la guerra y había pasado más de la mitad de su vida en los Estados Unidos. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Like. Continuamos con el arquitecto del estadio Irán Bison, quien también comparte cómo realizó dicha estructura. Recordándoles a todos ustedes que todo lo relacionado con Irán Bison lo estamos dando, ya que tenemos en pantalla una pintura dedicada a esa gran superestrella boricua que lamentablemente perdió su vida en manos de un policía en México. Yo llegué recién graduado a principios del 58. Empiezo a trabajar con mi pariente Pedro Miranda, que era, como le dije, era planificador. Me dijo, vente, trabaja conmigo y te encargas de la parte de arquitectura. Un poquito después surge la idea de hacer un concurso para la primera estructura. Se hizo una invitación para concursar. Casi todos los firmas o los arquitectos más interesados, entre ellos firmas de las más importantes de la época, que se presentaron. Surgió que nos comunicamos con esta firma de Cleveland y entramos en un acuerdo para que ellos fueran consultores del proyecto, y empezando por su diseño básico que se iba a presentar al concurso. Todo esto sucede entre fines del 58 y principios del 59. Y en el 59, para comenzar la acción, pues después que tenemos el programa de cuáles eran los requerimientos, hablado el acuerdo con la firma consultora, yo me fui para Cleveland y estuve 3 semanas. Allí, en 3 semanas, se estableció el diseño básico de Irán Bison. Uno de los elementos básicos de la maqueta fue hacer los estudios de sol y sombra. ¿Y esos estudios de sol y sombra se hacen con la maqueta? Con la maqueta al sol. Y ese instrumentito que tiene una pelotita y una cosa como un reloj de sol, y tira al mes que es, y en el mes que es, y el tal mes
En tal fecha, pues este es el patrón de sol y sombra. El concurso se celebró y hubo creo que 10 o 12 propuestas y nosotros nos las llevamos. Una de las razones para que se otorgara el premio fue que el jurado entendió que se cumplía con el proyecto, o sea, con los requerimientos, y no costaba más allá de lo que era el presupuesto. El estadio costó 3.2 millones de dólares. Cuando yo llego a Puerto Rico, yo tenía 28 años. Cuando se termina el estadio, tenía 30. Solo pasaron 2 años y medio desde que llegué aquí hasta que se completó el estadio. La gracia de este proyecto es su forma, que al frente está en B hacia abajo y atrás está en B hacia arriba. Al medio, en la viga del centro del estadio, es a nivel. Pero ¿qué pasa? Que esa viga es la que tranca toda la estructura en movimiento sísmico, que sería de doble propósito. El cambio de esto a esto en ese punto es bueno. Los años han probado que es un éxito. Nunca tenemos problemas hasta el momento y esperamos que dure unos cuantos años. El concepto es una estructura que le llamaban de cascarón, porque el techo del estadio tiene 2,5 pulgadas de grueso, un cascarón, con unos refuerzos y una cuestión puesta de tal manera que la curvatura en realidad es lo que le da la rigidez igual que el huevo. Y eso es los famosos techos hiperbólicos. Entre las fallas que tiene el Gran Bison es que lo quisieron hacer, como pasa mucho en Puerto Rico, demasiado versátil. Entonces, al hacer la pista por fuera del diamante, alejó del diamante la fanaticada. Y eso no es bueno para el béisbol. El nombre se le dio desde antes de inaugurarlo. Y recuerden que inclusive hay una escultura en bronce de Gran Bison en la entrada allá al frente. Yo recuerdo cuando se hizo la dedicación, que si no me equivoco, fue antes o el mismo día de la inauguración. Y yo estaba allí, claro. El estadio yo creo que se ha atendido bastante bien. Los últimos años yo no he participado, pero no tengo por qué dudar que se le está dando la importancia que amerita. Hay otra cosa de lo que yo les expliqué que me siento muy orgulloso de los que trabajamos en eso. El estadio se ha mantenido bien. Hasta ahora yo no he visto, recuerden lo que les dije, que la losa de cascarón tiene 2,5 pulgadas. Y hasta ahora yo no he visto que haya explotado ninguna varilla ni cosa. El día que empiece a suceder eso, el estadio estará acercándose a su fin. Yo me siento afortunado porque yo estuve en el equipo que desarrolló todo esto desde el comienzo. O sea, no solo fue el estadio, sino la planificación de lo que es hoy el Parque Luis Muñoz Marín. Una enorme satisfacción. Cuando uno tiene la suerte de caer en un proyecto de esa naturaleza, igual que se sentirán ahora mis amigos de los arquitectos del Coliseo de Puerto Rico, Segundo Cardona, el principal que diseña de ellos. Son estructuras que van a permanecer muchos años. Y son estructuras porque pasa, vamos a decir, medio, todo Puerto Rico. Escuchamos también a Carlos Delgado, que habla sobre esta gran estrella, Irán Bison, que fue el primero en Grandes Ligas
que lamentablemente murió trágicamente allá en la ciudad de Victoria, en México. Estamos en el Shea Stadium, hogar de los Mets. Hoy es día 9 de julio del año 2008. Estamos aquí para realizar una entrevista al puertorriqueño Carlos Delgado, quien nos va a hablar de la trascendencia y la influencia que tuvo Irán Bithorn en su vida. Creemos que este momento es un momento importante e histórico porque poder llegar aquí ha requerido básicamente 2 meses de preproducción, permisos especiales, identificaciones especiales para poder accesar el field donde estamos en este momento realizando la entrevista que le vamos a llevar a cabo a Carlos en unos minutos. Hemos tenido el permiso de entrar, hemos tenido el permiso de entrevistarlo a él y también conseguimos un tercer permiso de que la entrevista sea en su uniforme oficial. Como dato curioso, este estadio está próximo a desaparecer y el nuevo estadio va a estar inaugurado en abril del 2009. Lo que quiere decir es que esta visita aquí no solamente será importante, pero será histórica. Así es, Autógrafo 2. Pues mira, yo desde chamaquito uno entiende por el parque de Irán Bithorn, qué sé yo, no sabía exactamente lo que era Irán Bithorn. Yo tuve la oportunidad temprano en mi carrera de jugar en el estadio Irán Bithorn como mi estadio local cuando yo jugaba con los Cangrejeros de Santurce y con los Senadores de San Juan. Y obviamente pues las historias, mira, Irán Bithorn fue el primer pelotero puertorriqueño que jugó en las Grandes Ligas, que lanzó con los Chicago Cubs, lanzó con los White Sox en los años 50. Y obviamente pues uno entiende un poquito más de la historia de Irán Bithorn. Yo creo que la figura de Irán Bithorn es una figura bien importante para los puertorriqueños. Es un símbolo de perseverancia, de ser pionero, de abrir las puertas a lo desconocido y poner al resto de los puertorriqueños, en este caso peloteros, más que nada en el mapa. Ser pionero, ser el primero, siempre es un poquito más difícil que los que vienen atrás. Independientemente de su trayectoria, cuánto duró, qué números hizo, pero meter la pierna en la puerta y abrirla para los demás, yo pienso que eso es digno de reconocer, y gracias a él pues nosotros los peloteros puertorriqueños 55 años más tarde estamos jugando en las Grandes Ligas. Dicen que en esos tiempos, en los 40, en los 50, para los peloteros latinoamericanos y los peloteros negros, pues obviamente era el racismo era una cosa bien marcada. Mi papá siempre tiene un refrán que dice que nosotros vamos a bailar a casa del trompo. Y entonces nosotros venir a jugar, además de competir en el terreno de juego con el deporte per se, la barrera de la cultura, la barrera del obstáculo, la barrera de que los fanáticos no están acostumbrados a ver un pelotero de color o un apellido que no sea un apellido americano, pues obviamente tuvo que haber sido bien difícil, y lamentablemente se ha visto en la historia del béisbol como que los latinos tienen que trabajar un poquito más duro, que los negros tienen que trabajar un poquito, y es bien lamentable. Gracias a Dios pues yo me pude mantener saludable, tuve una carrera en las ligas menores bastante consistente y tuve un buen desempeño, o sea que eso me ayudó. Pero sí te puedo contar historias cuando yo estaba en Knoxville, Tennessee, donde fuimos a compartir un restaurante con una pareja blanca y el mesero pues le cogía la orden a ellos primero y a nosotros como que ¿qué es lo que tú vas a comer? Y eso es en los 90, o sea, no me puedo imaginar cómo eran las cosas en los 50 y en los 60. Yo le doy gracias a Dios, yo me siento bien agradecido porque papá Dios me ha dado la salud por 14 años, parece que fue el otro día que empecé, para poder mantenerme saludable y consistente. Yo me siento como que quiero más. La gente dice, no, que rompiste un récord o rompiste otro récord. Mira, yo no creo en los récords. Mi meta principal es ganar. Me gustaría ganar una sortija de Serie Mundial. 14 años, en el 2006 fue la primera vez que jugué una serie por campeonato y eso fue de los momentos más alegres de mi vida. O sea que eso fue solamente una probadita de lo que sería ganar una serie mundial. Mi meta sería ganar una serie mundial. Escuchemos ahora algo más sobre el gran Irán Bithorn. Muy buenas tardes y buen provecho
Bienvenidos a otra edición más de Pretexto Deportes, el espacio donde comentamos de un momento histórico, ya sea de un momento, un suceso o personalidades en la historia del deporte puertorriqueño. La semana pasada conversamos y destacamos las 9 mujeres que lucharon por la equidad para representar de igual manera que los varones a su país, a Puerto Rico. Eso fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 1938 en Panamá. Esas 9 mujeres fueron allá. Todas conquistaron medallas. De eso hablamos la semana anterior. Búsquelo. Ese episodio en YouTube está ahí disponible para el disfrute de todos ustedes. Hoy, en Pretexto Deportes, destacamos a otro pionero del deporte puertorriqueño, un gran atleta, el señor Irán Bithorn. Este señor fue el primer jugador de béisbol puertorriqueño en participar en las grandes ligas del béisbol en Estados Unidos. Exactamente, hay mucho más detrás del estadio Irán Bithorn que está allí en Atorrey. El nombre Irán Bithorn se ha convertido en Puerto Rico en parte de nuestro lenguaje diario, o por lo menos todo el mundo en el área metropolitana utiliza el nombre Irán Bithorn a lo mejor una vez al año, por lo menos una vez al año. Irán Bithorn se ha convertido en algo, en un nombre tan usado, porque lo usamos para muchas cosas. Por ejemplo, lo usamos para dar direcciones como referencia. Cuando pases el Irán Bithorn, te sales en la próxima salida. O cuando pasas el Irán Bithorn, la segunda luz a mano izquierda. También usamos a Irán Bithorn como voy para el circo, allí en el Irán Bithorn, en el parking. Voy por un evento de automóviles antiguos, o voy por una venta de carros bajo la carpa, allí en los predios del Irán Bithorn. O voy a un concierto al estadio Irán Bithorn, como recientemente Residente tuvo su concierto allí. O el Día Nacional de la Salsa en el Irán Bithorn. Pero ¿quién era Irán Bithorn? ¿Quién fue Irán Bithorn? ¿Por qué Irán Bithorn es tan importante en la historia deportiva de Puerto Rico como para darle el nombre al recinto deportivo más importante en su momento? Fue el recinto más importante de la ciudad capital o del país entero. Hoy en día existe el Coliseo de Puerto Rico, que es un coliseo, no es un estadio, esto es un estadio abierto. Pero ¿quién fue entonces Irán Bithorn? Bueno, hablemos de Irán Bithorn pues. Irán Gabriel Bithorn Sosa nació el 18 de marzo de 1916 en Santurce, Puerto Rico. Estudió en la Central High. Allí mismito, en la Ponce de León, está la Central High. Mucha gente estudió en la Central High. Participó en varios deportes, aunque se destacó en béisbol. No solamente, fue un gran atleta diverso. Participó en atletismo, en voleibol, en béisbol y en baloncesto. De hecho, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador en el 1935, Irán Bithorn ganó 2 medallas, una de plata y una de bronce. Ninguna fue en béisbol. Una fue como parte del equipo de voleibol que ganó plata en esos juegos y otra medalla fue bronce en el equipo de baloncesto que ganó medalla en esos Juegos Centroamericanos. Ese era Irán Bithorn, un super atleta. Ya en esa época, para el 1932, Irán Bithorn a los 16 años jugaba en un equipo en Guayama. De hecho, jugaron contra un equipo de Estados Unidos y le ganaron 10-1 con él lanzando. En la Liga Invernal de Puerto Rico, en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, jugó con los Senadores de San Juan. Y en un dato curioso, en la primera temporada de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, esa liga se fundó en 1938, él jugaba para los Senadores de San Juan y tenía 22 años.
En ese momento el dirigente de ese equipo de los senadores, Juan Torruella, renunció y él, Irán Bithorn, fue escogido como el dirigente de ese equipo, convirtiéndose entonces en el dirigente más joven en la historia hasta el día de hoy en la Liga Invernal. En el 1936 fue firmado por los Yankees de Nueva York a jugar en uno de sus equipos de ligas menores. Jugó tercera y primera base, pero rápido se dieron cuenta de la velocidad de su brazo y posteriormente jugó como lanzador. El 30 de septiembre de 1941 fue seleccionado por los Cachorros de Chicago y el 15 de abril de 1942 hizo su debut en las Grandes Ligas, convirtiéndose en el primer puertorriqueño en así hacerlo. Ser el primer puertorriqueño en esta lista de grandes peloteros que Puerto Rico ha tenido en las Grandes Ligas es la gran cosa. Tuvo su mejor temporada en el 1943 con marca de 18 victorias y 12 derrotas, con 2.60 de efectividad, con 7 blanqueadas, líder en las mayores en ese departamento. Nadie había blanqueado tanta gente en una sola, tanto equipo en una sola temporada como lo hizo Irán Bithorn. Inclusive obtuvo un voto para jugador más valioso en esa temporada de 1943. Sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí se perdió varias temporadas. En total jugó 4 temporadas en las mayores con récord de 34 victorias y 31 derrotas, con 3.16 de efectividad en 105 apariciones con los Cachorros de Chicago y también lo hizo con los Medias Blancas de allí mismo de Chicago. Jugó en la Liga Mexicana, país donde encontró prematuramente la muerte, haciéndose árbitro, graduándose árbitro y siendo uno de los árbitros más jóvenes en la historia. Estaba en México de camino a visitar a su hermana María Angélica, que vivía allí en México porque se había casado con un mexicano. El 28 de diciembre de 1951, en la ciudad de El Mante, el señor Ambrosio Castillo Cano, oficial de la policía, le disparó a Irán Bithorn en el abdomen, hiriéndolo de muerte. Irán Gabriel Bithorn Sosa murió el 29 de diciembre de 1951. Tenía 35 años de edad. Eventualmente, la alegación del policía Castillo Cano de que Irán Bithorn había estado agresivo y lo disparó como defensa fue descartada y fue sentenciado a 10 años de prisión. Los restos de Irán Bithorn, de Irán Gabriel Bithorn Sosa, yacen en el cementerio Buxeda de Isla Verde. Ese era Irán Bithorn. Comparta nuestros contenidos, comparta este programa, enséñele a la gente, muéstrele quién era Irán Bithorn, el señor Irán Gabriel Sosa Bithorn Sosa. Estoy tratando de ser dramático y no pude. Compartan nuestros contenidos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Bonita Radio. Para todos, buenas tardes. Muy buenas. Sí, y hemos de este canal Bonita Radio, tremenda biografía de varios detalles que no le había dado anteriormente sobre ¿verdad? Irán Bithorn. Hay que recordar que Irán Bithorn pues también